Cuéntame tu historia. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia? Bueno, pues yo nací en Esmeraldas, Ecuador, de una madre soltera. Vivía con mi abuela y mi tía. Mi madre, cuando yo tenía 1 año, vino a Europa para encontrar trabajo porque venimos de una familia bastante, ni siquiera clase trabajadora, o sea, menos que eso, ¿no? Teniendo una niña, pues ya tenía que buscarse la vida y además tenía 18 años. Cuando volvió, cuando yo tenía 3 años, es cuando conoció a mi padrastro, que es español. Él decidió pues ayudarla en su proceso de querer mudarse a España. Bueno, no, ella no quería mudarse a España, se quería mudar de vuelta a Holanda, que es donde había estado. Y al final, con todo el proceso, mi padre ya se había enamorado, mi madre se enamoró y me trajeron, y ahí es cuando mi padrastro me fue a recoger en Ecuador y ahí es donde le conocí. Y entonces estuve en Madrid cuando tenía unos 4 años y cuando tenía unos 10 o 11 mi padre tuvo una oferta de trabajo para ser diplomático para España y fuimos a Canadá. Estuvimos en Canadá y luego ya volví a los 22 años. Migré 2 veces, he vivido en otros países, pero eso es como la parte más formativa de mi vida. Sí, háblame de tu historia migratoria multigeneracional. Sí. Porque tu padrastro también tiene una historia muy interesante. Mi padrastro, que yo le llamo mi padre, él es español de padres, o sea, su padre era andaluz, de Jaén, su madre de Bilbao, también de familia trabajadora, clase obrera. Perdió casi toda su familia durante la guerra civil. Cuando se tuvo que exiliar a Francia, pues se metió en la resistencia francesa, igual que mi abuelo, el padre de mi padre, que estuvo militando también y fue exiliado porque le mandaron a un campo de concentración en Algeria. Mi padre nació en París, en exilio. ¿Cómo fue crecer entre Ecuador, España, Canadá para ti? Muy confusa, porque cuando llegué a España todavía tenía un acento bastante fuerte esmeraldeño y claro, pues había mucho bullying en la escuela y cambié mi acento completamente. Era más fácil. Luego ya a los 11 años cuando me mudé a Canadá pues no hablaba ni inglés ni francés. Incluso la monja en Madrid me dijo que nunca hablaría inglés porque es que no podía. Y me tocó otra vez a los 11 años aprender inglés y francés y con un acento muy muy fuerte hasta que también me cambié el acento inglés a un norteamericano. ¿Qué significa entonces para ti volver a casa? ¿Qué lugar es casa para ti? Yo creo que donde estén mis padres, porque también ellos se han mudado mucho y entonces nunca ha habido un sitio donde sea casa permanente. Incluso cuando pienso en volver a Canadá para visitar, no es volver, sino es ir. Casa es donde yo estoy o donde están mis padres. Vamos a terminar hablando de tu proyecto personal, de Gaps Away. ¿Qué representa este proyecto para ti? Pues para mí Gaps Away lo llamaría como unos encuentros íntimos donde poder abordar diferentes temas socioculturales que pueden ser la monogamía, a la diáspora, a la felicidad, como dice el último. Para mí lo importante siempre ha sido crear unos espacios íntimos donde poder conectar con otras personas sobre temas que a lo mejor fuera del mundo académico, a lo mejor no siempre tenemos esa oportunidad de colaborar intelectualmente. Por último, ¿qué significa crear comunidad siendo migrante? Yo creo que de no sentirse sola, ¿no? O sea, crear un espacio donde... No me refiero a un espacio físico, pero como una sensación de no estar sola en lo que puede ser una experiencia muy, muy aislada. O sea, la migración, incluso con todos los privilegios que he tenido en mi vida, ha sido muchas veces aislante porque tengo tantos amigos que vienen de países más ricos o con pasaportes más poderosos y claro, mi experiencia no ha sido la de ellos. Incluso vuelvo a repetir que con mis privilegios no he tenido las mismas oportunidades que la mayoría de mis amigos. Puede afectar mucho cómo te ves a ti mismo. Entonces, crear esa comunidad significa, o sea, no estar solo y saber que se puede seguir adelante. Vale, muchas gracias, Gabriela. Gracias a ti. ¿De dónde vienes, Edenia? Hola Michelle, bueno yo vengo de Ecuador, nací en Ambato, que es una ciudad cerca de Quito, pero siempre que me preguntan aquí tiendo a decir que vengo de Quito porque es más sencillo, crecí muchos años en Quito. Eres hija de madre cubana y de padre ecuatoriano. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Venir tanto de Cuba como de Ecuador fue un poco confuso,
porque nunca me sentí perteneciente realmente de ninguno de los dos países, porque obviamente no soy ni 100% ecuatoriana ni 100% cubana. Crecí un poco confundida con eso. Digamos que los códigos culturales eran muy distintos en cada país. Entonces en mi infancia pasaban cosas como que mi mamá me prohibía decir mande en la casa, que mande se dice mucho, sobre todo en la Sierra de Ecuador. Y en la escuela yo decía a los profesores cuando me llamaban, decía, ¿qué pasa? Y era vista como falta de respeto. Entonces este tipo de cosas que parecen muy sencillas fueron vividas de manera compleja porque, claro, es venir de dos lugares y no sentirse perteneciente realmente a ninguno de los dos. ¿En qué momento decidiste emigrar a España? Sí decidí fue moverme, pero España no fue mi primera opción. De hecho, quería migrar a Canadá. Bueno, por todas las trabas que se da a los ecuatorianos o latinoamericanos, pues me negaron la visa. Y luego busqué más opciones y encontré un máster que me encantaba aquí, el máster de musicoterapia, y vine hacia Barcelona. Entonces después me enamoré de la ciudad y también por todos los conflictos que se estaban dando y se siguen dando en Ecuador, pues decidí quedarme aquí en Barcelona. Tu madre migró de Cuba a Ecuador, tú migras de Ecuador a España. ¿Qué significa para ti ese circuito? A ver, sí, mi mamá migró a los 25 años, creo, 25, 26 años, y fue porque se casó con mi papá, que era ecuatoriano. Creo que para mí eso significó el crecer sabiendo lo que es la migración, saber vivir obviamente dentro de mi familia las dificultades de la migración. Mi mamá trabajaba 20 horas diarias cuando yo era pequeña, fuimos criados por mi abuela básicamente, y claro, como tener muy de cerca cuáles son las dificultades de ser migrante y venir de un país tan pobre como es Cuba. Eso implicó sentir el que yo podía migrar como algo más natural o algo muy cercano o tal vez lo que tenía que ser. Y sí creo que tengo un modelo súper fuerte de migración debido a mi mamá y a mi familia, porque no solo es mi mamá, mi abuela, mi tía, que son las personas con las que viví y crecí la mayor parte de mi vida. ¿Cómo cambió la relación con Ecuador cuando te fuiste? Eso es algo que me parece muy interesante y que actualmente me gusta mucho. El sentirme muy ecuatoriana ahora que estoy en España. Y también sentirme muy cubana, porque claro, estando en Ecuador me sentía no perteneciente y estando en Cuba igual era la extranjera. Entonces, interesantemente aquí como que me siento muy de ambas partes. Creo que sí hizo un clic extraño, no estoy tan segura de por qué. Tal vez por esa necesidad de sentirse perteneciente estando tan lejos. Y ahora sí me siento muy orgullosamente ecuatoriana. ¿Trabajas con mujeres sobrevivientes de violencia? Y también con colectivos migrantes. ¿Cómo tu propia experiencia migratoria influye en tu trabajo? El ser mujer, también sobreviviente de violencia, el ser mujer migrante me hace estar muy abierta y receptiva a este tipo de historias y a trabajar con este tipo de colectivos, que me da una visión tal vez más amplia y obviamente cada persona, cada paciente, cada colectivo tiene sus particularidades, pero sí me siento muy cercana a ciertas historias y creo que el hacer terapia con estos colectivos para mí es algo súper enriquecedor y que me gusta mucho porque siento que formo parte de estos procesos también. Muchas gracias, Edenia, por participar en este proyecto. Gracias a ti, Michelle. Estefanía, muchas gracias por participar en este proyecto, darnos la oportunidad de conocer tu historia. Gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Para comenzar, cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a Barcelona? Pues bueno, yo vine aquí cuando tenía 17 años. Vine a raíz de que mi abuelito falleció. Tomé la decisión de venir a vivir con mis padres porque yo vivía con mis abuelitos desde que nací prácticamente. Entonces yo nunca quería separarme más de mi abuelito porque era como mi padre. Y a raíz que él falleció decidí venir para aquí. Sería como para comenzar una nueva vida con mi mamá.
y mis hermanos porque ellos también ya estaban aquí. ¿Por qué te quedaste tú en Ecuador y toda tu familia vino acá? Yo me quedé porque yo me criaba con mis abuelitos en ese entonces y era muy apegada más a mi abuelito. Entonces era como que no me quería separar de él. Y entonces mi madre, como hubo la emigración también de todo de lo que se puso el país mal, entonces primero vino mi padre y a los 6 meses vino mi madre con mi hermano pequeño. A raíz de que mi mamá, ya mi abuelito falleció, decidí estar junto a mi mamá. ¿Cómo fue el proceso de adaptarte a este nuevo país? En los primeros meses me gustaba venir a un nuevo país, conocer todo lo que es bonito en Barcelona. Creo que hasta los 6 meses que estuve aquí no me importaba nada. Era nuevo para mí porque tampoco nunca había compartido con mis padres así directamente una vida, porque mi mamá la mayoría pasaba trabajando y mi padre también. O sea, yo tenía ya 17 y entonces era como que una nueva vida. O sea, volverme a adaptar a ellos, porque ellos ya tenían su vida hecha aquí. ¿Tú dirías que esa fue la mayor dificultad Sí. al llegar? No sentir que encajas con tu familia. Sí, y luego el idioma también. ¿En qué momento sentiste que ya te habías adaptado de algún modo? Hace poco porque fue cuando ya mis hijos vinieron. Vale. Que yo tengo 2 niños y entonces fue cuando ya a raíz que mis hijos vinieron ya vi que aquí hay es un mejor país para la educación. Entonces ahí fue cuando ya empecé yo a adaptarme ya más aquí. Para entender tu historia, porque es bastante compleja. Viniste con 17 a España. Sí. Y luego te regresaste a Ecuador con... Sí, bueno, yo aquí conocí al chico, al padre de mis hijos, cuando yo tenía 20 años. Vale. Entonces, a raíz de los 20 años, yo me puse a convivir con él. Convivimos aquí 2 años y medio. Luego él no tenía documentación y todo eso, y luego me dijo que quería ver a su familia, porque él ya llevaba como 12 años que no veía a sus padres. Él me pagó el pasaje para que yo me regresara. Terminé mis prácticas porque me faltaban las prácticas de educación infantil, y él me pagó el pasaje, me dijo, vente. Entonces ahí me quedé a vivir como 2 años. Yo quería venirme porque pasaba muy mal con él. Tenía muy mala vida, me pegaba. Más eran maltratos físicos y psicológicos. Más psicológicos que físicos. Físicos eran de vez en cuando que me pegaba, pero la mayoría era como que más psicológico. Los maltratos psicológicos. Entonces yo siempre me aguantaba. Decía, no, algún momento va a cambiar. Cuando yo me quedé embarazada, yo dije, él va a cambiar algún momento cuando ya los niños nazcan. Pero no era a lo contrario, fue para peor. Luego cuando ya nacieron los niños, seguía con lo mismo, me seguía con los maltratos físicos. Ya cuando empezó a pegar a los niños, ahí fui cuando yo ya acudí a mi mamá aquí. Le dije, mami, estoy pasando mal. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué piensas hacer? Le dije, no, es que yo me aguantaba las discusiones que teníamos, los golpes, los maltratos psicológicos que él me daba, porque era a mí. No se metía con mis hijos en ese entonces, pero ya fue a raíz que se metió con mis hijos, se fue que yo ya, o sea, me desperté, se podría decir, y dije, no, me voy. Ahí fue cuando yo ya tomé la decisión de venir aquí con mis hijos que tenían 1 añito, 11 meses. Fue difícil traerlos porque él los reconoció, ¿no? Entiendo, los Sí. niños, para sacarlos del país necesitas el permiso también suyo. Sí, o sea, eso sí, él me hizo la salida del país, porque habíamos quedado, yo venía primero y luego le traía a él. ¿Tus hijos se quedaron en Ecuador un tiempo? Sí, ¿Con él? Sí, mi mamá me dio esa opción, me dijo mi mamá, piénsate bien si vas a perder la nacionalidad, te pagamos todo, pero venga que tengas la nacionalidad, porque si algún momento tú quieres venir con los niños, ya tienes la nacionalidad. Entonces yo hablé con él y me dijo, no, Estefanía, aprovechemos la oportunidad que tu mamá te está dando. Teníamos como para 15 días el pasaje de ida y vuelta para hasta hacer la nacionalidad. Fue llegar aquí y el día siguiente de aquí ya empezó con las amenazas. Los 15 días que yo tenía para estar aquí para hacer la nacionalidad, yo me llevé todos los mensajes porque le escribí al teléfono de mi papá o de mi mamá. Yo me llevé todo el teléfono a indicar en la policía. Me dijeron, mira, haz todos los papeles, lo que tengas que hacer, que te hacemos un pase urgente para que firmes la nacionalidad y te regreses a tu país. Entiendo que cuando te tramitaron la nacionalidad, viendo, o sea, la violencia que estabas viviendo, te aceleraron el proceso por Sí. ser víctima de violencia de género. Sí, las mujeres nunca debemos de depender de los hombres. Decidí por mi cuenta trabajar. Fue muy duro también encontrar un trabajo por los 2 niños. Siempre me decían que no. Y me decían de cajera, tenemos el turno rotativo, pero no puedes venir a trabajar porque vas a pedir cada 2 por 3 permisos. Y entonces en las casas igual me decían a veces que no porque por los niños. No podía llevarles a los niños. Hasta que encontré a mis jefes que ahora son
Cuando se enferman, mis jefes me dan permiso para poder estar con ellos hasta que se recuperen. Luego ya voy yo luego otra vez a hacer las limpiezas. En eso sí que al tener a los niños pequeños y estar sola, sí que me ha llegado duro. Es difícil encontrar trabajo, pero nunca se tiene que depender de los hombres. He criado a los niños sola. He podido con todo sola. La educación de mis hijos, el pago del piso, la comida, todo. De momento he podido sola sacar a mis hijos adelante. ¿Qué sueñas tanto para ti como para tus hijos? Bueno, para mis hijos tengo uno que quiere ser militar y el otro veterinario. Pertenecer a la policía pero ser veterinario a la vez. Entonces es como que aquí tengo la oportunidad de que mis hijos puedan lograr sus sueños. Y para mí pues de momento no nada. Yo mientras tenga salud y vida y pueda ver a mis hijos formarse Pues muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación.